Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del Evangelio de Juan. Quiero comenzar nuestro estudio de hoy haciéndonos esta pregunta. ¿Qué hace que una persona sea cristiana? ¿Qué hace que una persona sea un seguidor o seguidora de Jesús? ¿Los hace cristianos la oración que hicieron un día donde alguien les pidió que repitieran unas palabras? ¿Los convierte en cristianos que un día se bautizaron en una iglesia cristiana? A lo largo de la historia, las personas se han identificado como seguidores de Jesús por medio de varias señales externas, como su vestimenta, cortes de cabello. Algunos en nuestra época usan collares, cruces, ropa con temática cristiana o pegan etiquetas cristianas en sus autos. Y podríamos mencionar muchos otros símbolos externos. Y aunque nada de esto esté en sí mismo mal, ninguno de ellos es lo que caracteriza a un seguidor verdadero de Jesús. En Juan capítulo 13, desde el versículo 31 y hasta el final del capítulo 16, veremos en este y los próximos estudios que Jesús pronunció un discurso de despedida para sus 11 discípulos. El Señor, sabiendo que pronto iba a partir, les da instrucciones, promesas, advertencias y mandamientos a estos 11. En nuestro estudio de hoy abordaremos la sección de apertura de ese discurso, donde veremos cómo Jesús responde a la pregunta que nos planteábamos al principio de este estudio. ¿Qué hace a una persona ser discípulo de Jesús? Mira conmigo Juan capítulo 13, versículo 31. Leo para ti. Dice: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. En primer lugar, cuando leemos en este versículo 31, que comienza diciendo: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, esta frase hace referencia o se refiere a que una vez que Judas abandona la cena de ese día, comienza Jesús su discurso de despedida con los 11 apóstoles restantes. En estas palabras que leemos en estos dos versículos 31 y 32, vemos que Jesús vio su muerte en términos de la glorificación que resultaría de esta. Aunque la crucifixión fue el momento de mayor humillación, como lo dice Filipenses 2:8 al decir: y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También este suceso es el suceso por el cual recibiría más gloria, como también lo dicen pasajes como Filipenses 2:9 al 11, donde dice, leo para ti: Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo el ministerio de Jesús apuntaba a este momento. Apuntó a la cruz. Esta era la cúspide de su misión, en acuerdo perfecto con la voluntad del Padre. Con la cruz a solo unas pocas horas de ocurrir, Jesús dirige la atención de sus discípulos hacia la plenitud de la gloria que le esperaba en la presencia del Padre. Y vemos que hace 3 declaraciones al respecto de esta gloria. La primera está en el versículo 31 y dice: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre.
Esto se refiere a su muerte en la cruz al día siguiente de esta declaración. La cruz parecía ser una derrota desastrosa para Jesús. Aún así, al dar su vida por los pecadores en esa cruz, la gloria de Cristo se mostraría con toda claridad. Piensa en esto. Jesús recibió gloria por medio de la cruz de varias maneras. Su muerte obtuvo la salvación porque satisfizo las exigencias de la justicia divina para todos los que creerían en él. También su muerte destruyó el poder del pecado y el poder de Satanás. En un sentido muy amplio, la gloria de Cristo se mostraría con toda claridad a través de su sacrificio en la cruz. La segunda declaración, lo vemos ahí mismo en el versículo 31, nos dice que Dios también se glorificó en Jesús. Por medio de la cruz, la naturaleza gloriosa de Dios se mostró de manera suprema. La muerte de Cristo mostró el poder de Dios. Dios manifestó su poder resucitando a Jesús de los muertos. Pero no solo eso, la muerte de Cristo declaró la justicia de Dios. Reveló la santidad de Dios y expresó la fidelidad de Dios. Dios prometió un redentor desde el primer momento en que la desobediencia de Adán y Eva hundió la humanidad en el pecado, y Él cumplió su promesa aunque le costó su único hijo. Por lo tanto, Dios se glorifica en Jesús a través de este sacrificio que está por suceder. La tercera declaración la encontramos en el versículo 32, cuando nos dice que si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Esta declaración en cuanto a su glorificación va más allá de la cruz, apunta hasta su exaltación a la derecha del Padre. A esta gloria anhelaba regresar Jesús, como lo veremos posteriormente en otro episodio, cuando estemos estudiando el capítulo 17, que es cuando Jesús está orando al Padre. El Señor podía decir que el Padre enseguida le glorificaría porque su resurrección y ascensión seguirían poco tiempo después de la cruz, como lo comprobamos en el relato de su crucifixión. Pero la glorificación de Jesús significaba que Él debería dejar a los discípulos una verdad difícil de entender y de aceptar para ellos. Mira el versículo 33, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor no solo dejaba a los discípulos, además iba donde ellos no podrían seguirlo. Sin embargo, a diferencia de los judíos incrédulos, los discípulos volverían a ver a Jesús un día. Mira, piensa en esto, los discípulos, los 11 discípulos que estaban aquí en la cena con Jesús, amaban a Jesús. Escuchar que los iba a dejar en poco tiempo debe haber sido doloroso y temible. De cierto, su muerte inminente no era lo que habrían escogido. Aún así, era el acto más necesario y amoroso que Cristo podía hacer por ellos. Jesús había venido a morir por ellos y por todos los que creyeran en Él. En la cruz, por medio de Cristo, se hizo manifiesto este amor insuperable y único de Dios. Antes, en este mismo capítulo que estamos estudiando, Jesús había ilustrado su amor humilde y sacrificial al lavar los pies de los discípulos.
pero ahora señalaba una demostración mucho mayor de ese amor, que es el sacrificio en la cruz. En esta expresión de amor infinita se apoya el mandamiento siguiente del Señor. Por lo tanto, Jesús señaló su crucifixión inminente para subrayar lo que estaba a punto de enseñar a los discípulos sobre el amor. Mira lo que dice el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Miren, en un sentido, la responsabilidad dada por Jesús a los 12 aquí en este momento no era nueva. El Antiguo Testamento prescribía el amor a Dios y a las personas, como lo vemos en pasajes como Deuteronomio 6:5 o Levíticos 19:18. Pero lo que está hablando aquí Jesús es un mandamiento nuevo en el sentido de presentar una norma de amor más alta con base en el ejemplo del Señor Jesucristo. Los creyentes de ayer y de hoy, los 11 discípulos antes y tú y yo hoy, enfrentamos el reto enorme de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Amar a los otros nunca ha sido menos difícil. El corazón del ser humano ha sido el mismo desde la caída con Adán y Eva. La única forma en que los que somos creyentes podemos extender ese amor a otros en el perdón es porque el amor de Dios ha transformado nuestros corazones. Mira cómo lo dice Juan, el discípulo, en su primera epístola. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Los creyentes podemos amar como Jesús lo ordenó solamente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al amar como Jesús nos ha amado, eso nos convierte en sus discípulos. Mira el versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Te recuerdas la pregunta que hacíamos al principio de este estudio? ¿Qué hace que una persona sea cristiana? ¿Qué es lo que hace que una persona sea un seguidor o seguidora de Jesús? Jesús nos dice que no es una cuestión de algo exterior, sino que viene de que tú hayas conocido su amor a través de la salvación personal y que por ello debes y puedes amar a otros con ese mismo amor. Ese es un fruto interno que viene de un corazón regenerado. En esta ocasión nos vamos a detener aquí, vamos a quedarnos hasta aquí y podemos ver que en los versículos que hemos estudiado este día, vimos que Jesús, sabiendo que pronto iba a partir, una vez que Judas abandona la cena, Él comienza su discurso de despedida con los 11 apóstoles restantes, el cual se extenderá hasta el capítulo 16, que iremos viendo en los próximos episodios. En estas palabras que Él comparte con ellos en esta cena, Él les da instrucciones muy específicas, promesas, advertencias y también mandamientos a los 11 discípulos. En estos versículos que abordamos hoy vemos que Jesús vio su muerte en términos de la glorificación que resultaría de esta. Es decir, el Hijo del Hombre sería glorificado y Dios se glorificaría en Jesús.
Dijimos también que los 11 discípulos amaban a Jesús profundamente y por lo tanto podemos inferir que debe haber sido doloroso y temible para ellos saber que pronto les iba a dejar. Aún así vimos que era el acto más necesario y amoroso que Él podía hacer por ellos. Jesús había venido a morir por ellos y por todos los que creyeran en Él. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz se hizo manifiesto el amor insuperable y eternamente único de Dios. Anteriormente Jesús había mostrado a sus discípulos de diversas formas su amor por ellos, por ejemplo, cuando lavó los pies de ellos. Pero al entregar su vida, Jesús estaba haciendo una demostración mucho mayor de ese amor. Estaba entregando su propia vida por ellos. En esta expresión de amor infinita se apoya el mandamiento que Jesús les da en el versículo 34, el de amarse los unos a los otros. Cierro con la pregunta con la que iniciábamos al principio. ¿Qué hace que una persona sea un seguidor o una discípula de Jesús? A través de este capítulo sabemos hoy que los cristianos son quienes de verdad aman a Dios y al prójimo porque han sido regenerados por el poder del Espíritu. A diferencia de los que no son seguidores de Jesús, que odian a Dios y se aman a sí mismos, los cristianos aman al Señor y aman a sus prójimos. Jesús resaltó la marca principal de quienes son sus discípulos verdaderos, y eso es el amor sincero y no egoísta. Este pasaje ilustra la calidad del amor que debe caracterizar a quienes se llaman sus discípulos. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.